Gente, ¿cómo vamos? En primer lugar, le doy la más cordial bienvenida al grupo de estudio y en especial al curso de Anatomía Humana. Bueno, en esta ocasión seré su docente en el dictado del capítulo de miembro superior. Vamos a pasarla muy bien y vamos a aprender juntos esta asignatura. Ahora, para empezar, ahora tenemos que mencionar el estudio de la clavícula, que es una parte importante del miembro superior. A ver, algunas cositas. La clavícula va a ser parte de un tipo de esqueleto denominado esqueleto apendicular, que a su vez se divide en dos tipos de cinturas, la cintura escapular y la cintura pelviana. La cintura escapular va a estar conformada por la clavícula, la porción proximal del húmero y la cavidad glenoidea que se encuentra en la escápula. Ahora, la otra cintura que va a formar parte de la cintura apendicular la vamos a ver en el miembro inferior, pero tenemos que mencionarla de igual modo. Se va a denominar la cintura pelviana. Dicen, la cintura pelviana va a estar conformada básicamente por la cavidad acetabular que se encuentra en el hueso coxal y la cabeza del fémur. Ahora, el otro tipo de esqueleto que existe en el cuerpo humano va a ser el esqueleto axial, que va a tener la mayor cantidad de huesos. ¿Por qué? Porque el esqueleto axial va a estar conformado por la jaula torácica, que a su vez se conforma por el esternón y los arcos costales, la columna vertebral que tiene sus partes, la cervical, dorsal, lumbar y sacra, y todos los huesos que se encuentran en el cráneo. Entonces, eso van a ser los componentes del esqueleto axial, que va a ser mucho más numeroso con respecto a la cantidad de huesos que el esqueleto apendicular. Ahora, la clavícula a su vez va a tener una forma característica, la forma de una letra griega, la S itálica, que lo podemos ver aquí. Si volteamos la letra, obviamente se parece mucho a la clavícula. Ahora, la clavícula a su vez va a tener diferentes partes. Por ejemplo, va a tener dos epífisis y una diáfisis, como todo hueso largo. En este caso va a ser dos epífisis, una medial o external o una lateral o acromial. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recordar esas partes muy detenidamente. Ahora, quiero que recuerden la clavícula con un número 2. Y ustedes me dirán por qué. Bueno, aparte que son dos clavículas, una a cada lado. Y no lo digo por eso. Porque la clavícula va a tener dos caras. Una cara superior, que es la que vemos aquí, totalmente lisa, sin ninguna rugosidad o sin un tubérculo. Y una cara inferior que se va a caracterizar obviamente por ser rugosa, por estar tubérculos, por estar surcos o impresiones. Ya eso tenemos que recordar siempre. Superior totalmente lisa e inferior rugosa o con deformidades. Acá podemos ver aquí una clavícula en su cara superior, porque vemos acá no hay absolutamente nada. En cambio en la parte inferior de la clavícula vemos que acá hay una línea, tuberosidades, surcos, impresiones, una cara totalmente tortuosa, que va a ser la característica importante de la cara inferior de la clavícula. A su vez este gráfico nos va a servir para una cosa más. Dijimos que la clavícula tenía dos partes, ¿sí o no? Dos epífisis, para ser más exactos. Una lateral y una medial. La epífisis lateral también es conocida como epífisis acromial o plana, ¿de acuerdo? Porque es básicamente plana. En cambio, la parte medial va a ser conocida también como epífisis external, pero que va a tener una forma cuadrangular. ¿De acuerdo? Entonces quiero que recuerden, la parte acromial es plana y la parte medial es cuadrangular. Seguimos. La clavícula tiene dos bordes, un borde anterior que se encuentra aquí y un borde posterior, que va a ser importante porque ahí se van a insertar diferentes grupos musculares que vamos a verlos más adelante. A su vez, la clavícula, ya dijimos, tenía dos extremidades, una acromial external, que acá las encerramos, ¿de acuerdo? La lateral, que es plana, y la medial o external, ¿de acuerdo? Que básicamente va a ser cuadrangular. Ahora, ¿por qué les menciono esto con sumo énfasis? Porque en la parte lateral de la clavícula, o sea, en su parte acromial, tenemos en su cara inferior, como dijimos que había varias rugosidades o varias estructuras. La primera que aparece aquí va a ser la línea trapezoidea. Y una estructura que es prominente, que sobresale de la cara inferior y su parte lateral, va a ser el tubérculo conoide. Ahora dirán, ¿para qué sirve eso? Va a servir para la inserción de dos ligamentos que tienen el mismo nombre, ligamento trapezoide y ligamento conoide. A su vez, en la diáfisis de la clavícula, en su cara inferior, tenemos una estructura denominada el surco subclavio o canal subclavio, que va a servir como punto de inserción para el músculo del mismo nombre. ¿Ya? Ese es un detalle importante que tenemos que recordar. Y en la parte medial tenemos acá, como ustedes pueden observar aquí, como una rugosidad, que es un sitio de impresión para el ligamento costoclavicular. Entonces, ya dijimos la característica de la clavícula, de sus dos caras, de sus dos bordes, y obviamente las estructuras que se van a insertar básicamente en la cara inferior de la clavícula. A su vez dijimos que la clavícula tenemos que seguirlo recordar como el número 2, porque va a tener dos articulaciones, una acromioclavicular, de acuerdo, que es lateral, y una esternoclavicular que es medial. Cabe resaltar que mencionamos hace unos segundos que
estas partes tienen diferentes formas. Esta es plana y esta es cuadrangular. ¿Por qué digo eso? Porque la articulación del cromoclavicular, al ser una superficie plana, va a tener pocos movimientos, básicamente de deslizamiento. Esas tipos de articulaciones que tienen limitados movimientos son de tipo sinovial, género artroide. Ahora, ¿por qué tipo sinovial? Porque va a presentar una cápsula sinovial que envuelve la estructura, ¿de acuerdo? Y artroide básicamente es el funcionamiento de la articulación, que va a depender básicamente de la estructura anatómica. En este caso es plana, es género artroide. En cambio, esa forma que tiene la cara medial es una forma cuadrangular. Entonces va a ser una articulación de tipo sinovial, género encaje recíproco, o también denominado encilla de montar. Entonces, para repasar, la articulación clomoclavicular, ¿qué tipo era? Sinovial, género artroide. Y la esternoclavicular, tipo sinovial y género encilla de montar. Quiero que recuerden eso, sobre todo las características anatómicas de la clavícula y cómo estas van a influir en el tipo y género de la articulación, sobre todo en el género. Ahora, la clavícula es importante, ¿por qué? Porque no posee canal medular, es decir, es full tejido esponjoso esta estructura. Cabe resaltar que la clavícula también algunos lo usan como punto de reparo para obtener muestra para médula ósea. Es muy raro que la usen por si acaso, pero tampoco no la descarten del todo por su arquitectura ósea, es un full tejido esponjoso. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar esto siempre. Ahora, la clavícula ya vimos a grosso modo las características óseas, porque no hay mucho que hablar sobre eso, pero la clavícula también tiene, en sí como hueso, tiene relaciones importantes. A ver, acá observamos aquí la clavícula, de acuerdo, acá está nuestro amigo, tenemos que recordar una cosa. La clavícula sigue como punto de reparo para el plexo braquial. A grosso modo, ¿qué es el plexo braquial? El plexo braquial va a ser la estructura que se va a encargar de la inervación del miembro superior, número 1. Número 2. Como ustedes pueden observar la imagen, el plexo braquial se va a subdividir en regiones que se encuentran o estructuras que se encuentran por arriba de la clavícula y regiones o estructuras que se encuentran por debajo de la misma. A su vez, el plexo braquial va a estar en dos regiones del cuerpo, en el cuello y en la fosa axilar. Cada uno va a tener ramas distintas y funcionamiento distinto. ¿De acuerdo? Ahora, la clavícula sirve para eso, para denominar ramas supraclaviculares y ramas infraclaviculares. A su vez, la clavícula forma parte de estructuras importantes que son los triángulos del cuello. Para un mejor estudio del cuello se subdivide en triángulos, ¿de acuerdo? Para básicamente hacer más relaciones con las estructuras. Ahora, la clavícula va a participar en dos triángulos. Primero el triángulo supraclavicular que tenemos aquí, que lo vamos a delimitar. Va a ser la clavícula, ¿de acuerdo? Va a ser acá el trapecio, que acá no lo vemos, y el esternocleidomastoideo, que son las estructuras que forman parte del triángulo supraclavicular. ¿Ya? Ahora, quiero resaltar una cosa más. Ese triángulo supraclavicular, ¿de acuerdo? Va a ser parte de un triángulo que se denomina el triángulo posterior del cuello. El triángulo posterior del cuello va a tener como límites lo que les mencioné hace un segundo, ¿de acuerdo? Que va a ser el trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula. Ese triángulo posterior del cuello se va a dividir en dos. Un triángulo inferior que es el supraclavicular y un triángulo superior que es el occipital. El triángulo inferior, o también llamado supraclavicular, tiene los límites siguientes. Va a tener la clavícula, ¿de acuerdo? Va a tener el esternocleido y va a tener el músculo homoyoideo. ¿De acuerdo? Eso es importante que tenemos que recordar. ¿Ya? Ahora, este triángulo es importante porque tiene aquí, ustedes ven acá, los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia como contenido importante de este triángulo. ¿Ya? Así que pues la clavícula es importante para eso. Segundo, a su vez la clavícula forma parte de otro triángulo denominado el triángulo de Seguilot, o también denominado el triángulo del esternocleidomastoideo. Nosotros recordamos que el esternocleidomastoideo es un músculo que viene del cráneo y se inserta en la clavícula y en el esternón. Por eso esternocleidomastoideo. Mastoides, la parte del cráneo, externo, la parte external, y cleido, la parte clavícula. Ahora, el esternocleidomastoideo cuando desciende, sus fascículos se va a dividir en dos, un fascículo external y un fascículo clavicular. El espacio que deja va a formar parte de un triángulo, denominado el triángulo esternocleidomastoideo o el triángulo de Seguilot. En este triángulo de Seguilot va a tener un piso, que va a ser básicamente el músculo escaeno anterior. Alguna literatura menciona eso. ¿De acuerdo? Y como contenido va a ser básicamente la vena yugular interna. Ahora, ¿por qué es importante que mencione esto? Porque en el triángulo de Seguilot se encuentra
un nervio, denominado nervio frénico, que va a transcurrir por la cara anterior del músculo escaleno anterior. Ahora, ustedes recordarán para qué es importante el nervio frénico. El nervio frénico es importante porque da inervación al músculo diafragma. ¿De acuerdo? Por eso es importante, es un punto de reparo importante el triángulo de Seidlund. Y ahora, dijimos en segundo que tenemos que recordar las articulaciones, que eran dos, que era el esternoclavicular y el acromioclavicular. Ahora, según la literatura mencionan que es un punto de reparo que les pongo aquí, una pepa, que básicamente que la articulación más frecuente de sufrir luxaciones va a ser la articulación acromioclavicular. ¿De acuerdo? Es la articulación más frecuente en sufrir luxaciones. ¿De acuerdo? Ahora, y aparte, tenemos que hacer lo siguiente. Miren aquí. Punto más frecuente de fractura de la clavícula, la unión del tercio medio con el tercio externo. Y ustedes me dirán por qué es importante que yo le coloque eso. ¿Se acuerdan aquí? Le pongo por si acaso para que lo lean. Que la clavícula no posee canal medular porque es full tejido esponjoso. Si nosotros recordamos un poco de histología, la estructura ósea se divide en dos tipos: una estructura esponjosa y una estructura compacta. Obviamente la estructura esponjosa va a ser mucho más débil que la parte compacta. Y el punto en el que se encuentra la mayor cantidad de parte esponjosa de la clavícula es justo en su tercio medio y con la unión con su tercio externo. Por ese motivo, haber poca resistencia ósea a ese nivel con una arquitectura básicamente esponjosa, es muy frecuente que a ese nivel se den las fracturas de clavícula, que generalmente se ven cuando en el labor de parto, cuando es un parto disfuncional o un parto distóxico. Como última medida usan la fractura de clavícula, obviamente, para poder sacar al recién nacido del canal vaginal, lo cual lo usan como última instancia. ¿De acuerdo? Así que espero que esta pequeña charla sobre algunas características óseas de la clavícula les haya servido de algo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase para hablar sobre la biología de la clavícula, es decir, los músculos que incidan en la clavícula. Cuídense.